El pasaje de hoy es 2 Samuel 19, versículos 31 al 43. Leamos juntos. También Barzilai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: «Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén». Mas Barzilai dijo al rey: «¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere». Y el rey dijo: «Pues pase conmigo Kimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré». Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzilai, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey, y le dijeron: «¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado, y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia, y a todos los siervos de David con él?» Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: «Porque el rey es nuestro pariente». «Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo?» Entonces respondieron los hombres de Israel, y dijeron a los de Judá: «Nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey?» Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Amén. Hay 5 lenguajes del amor: palabras de afirmación, tiempo compartido, regalos, contacto físico y actos de servicio. Son las maneras en que sentimos amor cuando lo recibimos, y al mismo tiempo, son las maneras en que expresamos amor a otras personas cuando amamos. Estos 5 lenguajes del amor no son tanto acciones que se dan esperando recibir algo a cambio. Más bien, son acciones que brotan naturalmente porque amamos. Sin embargo, hoy en día, entre las causas de divorcio que suelen mencionar las agencias matrimoniales, dicen que han aumentado mucho los divorcios bajo el nombre de equilibrio entre dar y recibir. Es decir, la gente dice: «Debo recibir tanto como he dado». Pero en el momento en que el cálculo entra en el amor, ya ha comenzado una grieta. Cuando el amor empieza a calcular, dentro de él comienzan a romperse las relaciones. Pero nosotros hemos recibido el amor incomparable de Jesucristo. Como cristianos que debemos asemejarnos a ese amor, somos personas llamadas a practicar no un amor que calcula, sino un amor que fluye sin cálculo. Y sabemos bien cuánto enriquece las relaciones esa clase de amor. En el pasaje de hoy, vemos juntas estas 2 actitudes: una relación que no busca recompensa, y personas que exigen sus privilegios porque creen que no recibieron lo que naturalmente les correspondía. En el pasaje aparece Barzilai, y se nos dice que Barzilai sostuvo a David. Cuando David fue expulsado de Jerusalén y huyó a Mahanaim, varias personas estaban con él. Y cuando entró en Mahanaim, salieron 3 personas, y sirvieron a David y al pueblo que estaba con él. Esas 3 personas que lo sirvieron en aquel tiempo fueron Sobi, hijo de Nahás, de Rabá de los amonitas, Maquir, de Lodebar, y Barzilai Galaadita, de Mahanaim. Pero si observamos cuidadosamente a estas personas, tanto histórica como relacionalmente, no eran personas que naturalmente tendrían que servir a David. Más bien, eran personas que naturalmente podrían haber estado en contra de David. Sobi era amonita, de Rabá. ¿Qué clase de ciudad era Rabá?
La batalla en la que David hizo morir a Urías cuando tomó a Betsabé fue precisamente la batalla de Rabá. El que conquistó por la fuerza a los amonitas que se le oponían y que habían levantado guerra contra él fue David. Y sin embargo, Sobi, que venía de esa ciudad de Rabá, estaba sirviendo a David. Maquir, de Lodebar, fue el hombre que, después de la muerte del rey Saúl y de Jonatán, cuidó hasta el final a Mefiboset y lo escondió como alguien cercano a la casa de Saúl. Era un allegado a la casa real de Saúl. Si recordamos en el pasaje anterior cómo Simei, el benjamita, maldijo a David, tal vez por el afecto que tenía hacia Saúl, la acción de Maquir también nos resulta sorprendente. Y se habla de Barzilai Galaadita, hombre de Mahanaim. Si pensamos en Galaad en relación con Saúl, Galaad era la región conectada con las esposas de Benjamín. En el tiempo de los jueces, cuando los hombres de Benjamín que habían quedado vivos tomaron mujeres, las trajeron de Galaad. Y Mahanaim fue el lugar a donde Isboset, junto con Abner, trasladó la sede real después de la muerte de Saúl. Es decir, Mahanaim fue el lugar donde la casa de Saúl mantuvo el reino hasta el final. De ese Mahanaim vino Barzilai. Estos tres hombres estaban sirviendo a David. La Biblia nos dice por qué sirvieron de esa manera. Solo dice que sirvieron a David y al pueblo porque pensaron que podían estar cansados, hambrientos y sedientos en el desierto y en el camino. Es decir, sirvieron a David y al pueblo con un corazón de empatía y misericordia. En ese solo corazón, en ese corazón que proveía, había empatía y misericordia. Pero los amonitas y los galaaditas tenían una historia dolorosa. Najas el amonita, en particular, cuando invadió Galaad y los galaaditas quisieron rendirse, fue quien dijo: «Si les saco el ojo derecho, aceptaré su rendición». Entonces, ¿cómo habría sido la relación entre el pueblo de Najas el amonita y los habitantes de Galaad? Y, sin embargo, dos hombres con ese trasfondo histórico sirvieron juntos en Mahanaim, con el deseo de servir a David y al pueblo, con un corazón que quería tener misericordia. Además, parece que Barzilai siguió sirviendo a David durante todo el tiempo que David estuvo en Mahanaim. Y este Barzilai, ya mayor de 80 años, salió con David hasta el Jordán cuando David regresaba a Jerusalén, después de vencer en la guerra contra Absalón. Este anciano de más de 80 años ya lo había servido durante todo ese tiempo, y eso por sí solo era motivo de gratitud. Pero cuando además salió hasta el camino para despedirlo y desearle un regreso seguro, ¿qué habrá sentido David? Si consideramos las circunstancias históricas y relacionales que vimos antes, estos tres no eran personas que naturalmente debían servirle. Eran personas que naturalmente podrían haberlo maldecido desde atrás. Y entre ellos, cuando Barzilai lo sirvió hasta el final, ¿qué habrá sentido el corazón de David? Cuando David dijo: «Yo te sustentaré», esas palabras seguramente salieron con sinceridad desde lo más profundo de su corazón. Cuán sinceras eran las palabras de David se ve claramente una vez más cuando David estaba por morir. Entre las instrucciones que David dejó a Salomón al morir, una de las primeras fue esta: «Como Barzilai me sirvió de esa manera, aun después de mi muerte, haz que los hijos de Barzilai reciban alimento en la mesa del rey». En otras palabras, dejó a Salomón el mandato de que el apoyo real no se cortara, no solo para Barzilai, ni solo para su hijo Quimam, sino para sus hijos y para sus descendientes de generación en generación. El amor que no busca recompensa conmueve el corazón de la otra persona. Y su fruto no permanece solo un instante, permanece por muchísimo tiempo. Pero en el pasaje de hoy aparece un grupo opuesto a esto. Es un grupo que busca su propio lugar y su propia parte. Judá reclama su parte porque es pariente del rey. Israel reclama su parte porque representa a más tribus. Por supuesto, si miramos los versículos 11 y 12, el trasfondo de este conflicto también tiene que ver con David. Es cierto que David habló con los ancianos de Judá, los movió y provocó que Judá actuara primero. Pero la esencia del problema es que tanto Judá como Israel, teniendo al rey David en medio, insisten en sus propios privilegios y no se apartan de la postura de que deben tomar lo que les pertenece. Como rey, David debió reconocer que una palabra suya había causado esta situación y debió ordenar las cosas. Pero David sigue callado, deja que el asunto crezca y tolera la disputa. Claro que David tiene responsabilidad,
Sin embargo, el pasaje de hoy muestra claramente cuánto daño causa a las relaciones exigir que uno debe recibir la parte que piensa que le corresponde. A través del pasaje de hoy, podemos ver qué efecto tiene en las relaciones una vida que da sin esperar recompensa, y qué efecto tiene una vida que busca su propia parte. La disputa entre Judá e Israel, que aparece en el pasaje de hoy, finalmente llega al punto en que David, cuyas heridas de guerra apenas comenzaban a cerrarse, tiene que preocuparse por una guerra civil en Israel, y hasta enfrentar la posibilidad de levantar nuevamente un ejército. La actitud de estas personas, que buscan su propia parte, y dicen que deben encontrar lo suyo, puede parecer pequeña. Pero por medio de la palabra de hoy, podemos pensar en cuán grande ruptura de relaciones puede llegar a producir. Pero esto no habla solamente de las relaciones entre personas. En nuestra relación con Dios, en nuestra vida de fe, y aun en la manera en que vivimos dentro de la Iglesia, esa actitud de decir, voy a buscar mi parte, o voy a proteger mis privilegios, suele producir muchas situaciones incómodas y relaciones rotas. Mientras vivimos nuestra fe y cuidamos nuestro lugar de servicio dentro de la Iglesia, espero que podamos examinarnos para ver si no hay en nosotros un corazón así. Decimos que vivimos una vida de fe hacia Dios, pero ¿no estamos siempre esperando algo de Dios? Cuando sirvo en un ministerio, cuando vengo al lugar de adoración, ¿no estoy esperando alguna recompensa de Dios o de la Iglesia? ¿No pienso que debo ser reconocido tanto como he trabajado, que debo recibir un trato acorde con mi edad y mi cargo, y trato de proteger mi posición de privilegio? Por más que uno intente actuar con astucia sin que se note, la intención detrás de las acciones por los propios privilegios termina saliendo a la luz. Las personas lo saben. Solo fingen no saberlo, pero lo saben todo y lo disciernen. En el pasaje de hoy, el comienzo de la profunda grieta entre Judá e Israel finalmente lleva al resultado de que Israel se divida en norte y sur con estas palabras. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Recuerdo haber oído una historia de un pastor. Supongamos que uno está comiendo un guiso en un restaurante y aparece una cucaracha en el guiso. ¿La sacaría y seguiría comiendo ese guiso? Probablemente no solo usted, sino también las personas que comen con usted dirían, no lo coman, dejen de comer. De la misma manera, si en nuestro corazón y en nuestras relaciones con las personas hay, como una cucaracha, un deseo que perturba el corazón, el deseo de buscar mi propia parte, ¿lo vamos a dejar allí? Aunque parezca algo pequeño, en el momento en que entra en mi corazón el pensamiento de reclamar mi parte, mi derecho y mi reconocimiento, aunque sea algo diminuto, espero que podamos sacar de inmediato esa cucaracha que cayó en el corazón que considerábamos tan natural. Si en la comunidad a la que pertenezco hay algo así, nuestra actitud debe ser sacarlo de inmediato, aún por el bien de los demás, y no considerarlo algo normal. Porque puede convertirse en un elemento capaz de derrumbar toda una relación. Nunca debemos dejarlo allí solo porque parezca pequeño. Podemos encontrar la razón de esto también en el pasaje de hoy. Pero la razón mayor es que Jesucristo, aquel a quien debemos parecernos y seguir, vivió de esa manera, y nos está diciendo que también vivamos así. Jesús ya nos lo dio todo por medio de una salvación cuyo precio nada puede reemplazar. Y porque somos cristianos, que hemos recibido salvación, una salvación que nos permite entregar lo que podemos entregar, y aun cualquier cosa que tengamos, espero que todos podamos expresar un amor sin recompensa, un amor que no busca su propia parte. Les bendigo, para que vivan este día como un día de practicar el amor que no espera recompensa. Y si en nosotros hay, aunque sea pequeño, un corazón que se enoja pensando que ha perdido sus privilegios y que quiere usar astucias superficiales para recuperarlos, les bendigo para que saquen pronto esa cucaracha que perturba el corazón, y para que este sea un día precioso, en el que su corazón sea guiado de nuevo hacia el corazón que Jesús desea. Mientras ponemos una excusa y otra, pensando, esto es orden, o esto es lo natural, y tratando de hacer que otros nos obedezcan, la gente conoce ese corazón superficial. Aunque las personas no lo sepan, Dios lo sabe todo. Por eso, que no seamos personas que exigen y desean algo para sí mismas,
sea lo que sea. Más bien, como Jesús nos mostró, y como la palabra de hoy nos hace comprender, que este sea un día precioso en el que abracemos a todos con amor, sin esperar recompensa.